En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. En el principio el Verbo estaba junto a Dios. En principio era el Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Así empieza el Evangelio de San Juan, que en estos días de Navidad hemos proclamado en alguna de las misas y que volverá a aparecer en estos días. Y he pensado que para terminar el año, qué mejor que poner nuestra atención en estas breves palabras, en estos versículos que inician el Evangelio de San Juan, porque el Padre Pío muere en el año 68. La misa nueva, que es la misa que casi todos conocemos y frecuentamos en nuestras parroquias, ustedes saben que es del año 69. El Padre Pío, al morir en el 68, celebró siempre lo que llamamos la misa tradicional, ¿no? Misa gregoriana, misa tridentina. Y al terminar aquella misa, ustedes recordarán, los que son más mayores, la gente del pueblo en el billar, las señoras mayores, me dicen: después del segundo evangelio, que es el Evangelio de San Juan, del prólogo que se leía al final de la misa, don Rogelio nos hacía cantar este canto a la Virgen. Y ellas siempre decían, era el canto después del segundo evangelio. Al terminar la misa, el sacerdote se iba a la esquina del altar y reza, proclama el prólogo de San Juan en la misa tradicional. En principio era el Verbum, en el principio era el Verbo, el Verbum erat apud Deum, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un evangelio al final, cuando ya se acaba la misa? Bueno, ahora no hay tiempo de explicar estas cosas, pero hay una cosa muy hermosa en la misa tradicional, que es, antes de empezar la misma misa ya tiene una preparación, que es cuando el sacerdote aquí, inclinado, reza el salmo penitencial. Y en la misma misa, al terminar la misa, pero dentro de la misma misa, ya la misma misa tiene una acción de gracias, que es la proclamación de ese evangelio, del prólogo de San Juan, que es bellísimo. San Agustín, Santo Tomás, grandes comentadores, padres de la Iglesia, han comentado ese texto, que es hermoso. Vamos hoy a intentar adentrarnos un poquito, muy poquito, porque es que no podríamos, aunque estuviéramos horas y horas y horas y meses y años, profundizar, entender ese misterio del Verbo, de ese Verbo que dice el prólogo de San Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria propia del unigénito del Padre. Bien, pues yo creo que en este día, mientras rezamos el rosario, ustedes díganle al Padre Pío que les acompañe y díganle: Padre Pío, ¿cómo rezarías este evangelio cada día cuando terminabas tu misa? Porque siempre podemos caer en lo que caemos, ¿no? Muchos, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Pero, ¿cómo rezaría el Padre Pío? ¿Cómo pronunciaría y rezaría el Padre Pío este evangelio después de celebrar la misa? Ustedes que son devotos del Padre Pío saben que el Padre Pío celebraba la misa como Dios manda, detenidamente, empleando todo el tiempo que hiciera falta. ¿Cómo daría gracias el Padre Pío al rezar ese evangelio y qué pasaría por el corazón y por la cabeza del Padre Pío? San Agustín, en el tratado que tiene sobre el comentario al prólogo, al comentario al Evangelio de San Juan, fíjense cómo empieza. Empieza con bastante pesimismo. Dice San Agustín, así empieza, estoy pensando en las palabras del apóstol San Pablo que acabamos de escuchar, que el hombre animal no comprende lo que es del Espíritu de Dios. Y al darme cuenta de que en el presente auditorio, dice San Agustín, de vuestra caridad, inevitablemente habrá muchos que están a este nivel y que solo gustan las cosas en sentido carnal, que entendemos de modas y de telenovelas y de fútbol y no damos para mucho más, sin poderse levantar todavía hasta su sentido espiritual. Me entran fuertes dudas de qué palabras usar.
con la ayuda de Dios. ¿Y cómo explicaros lo que se ha leído del Evangelio? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba junto a Dios. Fíjense cómo empieza San Agustín diciendo, pero no solo estira las orejas al auditorio, también más abajo dice él, yo que soy indigno, ¿cómo voy a hablar de este gran Evangelio, ¿no? Bueno, pues vamos a intentarlo, un poquito solo, un poquito. Fíjense, dice, en principio era verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? Bueno, ¿quién es el verbo? El Hijo de Dios, sí, lo sabemos. En el principio era el verbo. El verbo sí es el Hijo de Dios, pero ¿por qué le llamamos? ¿Por qué San Juan le llama verbo? Verbum, en griego logos. ¿Por qué? Miren, vamos a dejarnos ayudar por San Agustín. San Agustín dice, más adelante en el punto 9, hay que avanzar mucho, dice, si tú puedes tener una palabra en tu interior, jamón, sandía, algo que tú conozcas, o que no conoces y de repente te presentan. Si tú puedes tener en tu palabra, si tú puedes tener una palabra en tu interior, voy a hacer una pizza 4 quesos. Como un pensamiento nacido en tu mente, es como si tu mente alumbrara el pensamiento y allí está como un hijo de tu mente, como hijo de tu corazón. Voy a hacer esta tarde pollo a la naranja. ¿Ves? Tú, dice San Agustín, al tener este pensamiento, esta idea, esta palabra, pollo a la naranja, sandía, lo que sea, tú has tenido una idea. La has parido tú, dice San Agustín, es un hijo tuyo, es un hijo mental tuyo, ¿sí? Como hijo de tu corazón. Primero en tus adentros engendras el pensamiento de construir algo. Por ejemplo, voy a hacer una pizza 4 quesos. Ya ha nacido la idea en tu mente, pero la pizza de 4 quesos todavía no se ha realizado. Tú ya estás viendo lo que vas a hacer, pero los demás no pueden admirar aún y tendrán que esperar a que hayas terminado la pizza, cuando hayas plasmado y terminado aquella obra. Los hombres, cuando ya has hecho la pizza, se fijan en lo que has hecho, digno de admiración, y alaban la idea del constructor. Cuando ven la pizza dicen, ¡wow! ¡Qué idea has tenido! ¡Maravillosa esta pizza! Al ver la pizza, alaban la idea del que ha tenido la idea de hacer la pizza. Y sigue diciendo San Agustín, se admiran de lo que ven y aman lo que no ven. Claro, se admiran de lo bonita que te ha quedado la pizza y aman la idea que has tenido de hacer esa pizza. ¿Quién puede ver el pensamiento? ¿Quién puede ver el pensamiento? Esta tarde he pensado que voy a hacer una pizza. ¿Quién puede ver ese pensamiento que yo tengo? Nadie. Pero se puede ver la pizza cuando ya la he hecho. Y sigue diciendo San Agustín, si a partir de una gran obra, vemos la Catedral de Cuenca, alabamos el pensamiento humano de quien pensó eso, el arquitecto, ¿no? O a partir de una gran pizza rica decimos, wow, el que ha tenido la idea de hacer esta pizza. Si a partir de una gran obra, no se distraigan, si a partir de una gran obra alabamos el pensamiento humano, ¿quieres ver cómo es el pensamiento de Dios? Que es el Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Tú ves la Catedral de Cuenca, la Catedral de Burgos, y dices, wow, ¿quién pensó esto? ¿Qué mente? ¿Qué arquitecto? Pues dice San Agustín, ¿quién puede ver el pensamiento? ¿Quieres ver cómo es el pensamiento de Dios, que es el Señor Jesucristo, la palabra de Dios? Todos sabemos lo que es una pizza 4 quesos, todos sabemos lo que es un jamón y todos sabemos lo que es la Catedral de Cuenca. Otra pregunta, ¿ustedes tienen idea de quiénes son ustedes?
Es decir, cada uno de ustedes tiene una idea de lo que ustedes es. Yo soy el Padre Juan María. ¿El Padre Juan María tiene una idea de quién es el Padre Juan María? Sí, todos tenemos una idea de quiénes somos. Más o menos verdadera, ¿no? Porque muchas veces la adornamos y nos queremos cosas que no somos. Pues dice San Agustín, y nos enseña la Iglesia, que la idea que Dios tiene de sí mismo es tan perfecta, que es una persona divina, su Hijo. Y por eso al Hijo de Dios, ¿cómo le llamamos? Verbo, palabra. Porque cuando yo pienso en el jamón, o en la pizza cuatro quesos, o en la Catedral de Cuenca, aquí dentro hay una palabra: jamón, pizza cuatro quesos. O cuando yo pienso en lo que yo soy, yo digo: Juan María Sellas Vila. Yo tengo una idea de mí mismo, y al tenerla tengo una palabra, la tengo. A lo mejor no la digo, pero la tengo. Pues Dios también tiene una idea de Él mismo. Y esa idea que Dios tiene de sí mismo es tan perfecta que es una persona divina. Y es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es lo que Dios sabe de sí mismo, que lo es todo. El Verbo de Dios, que es el Hijo. Por eso decía yo antes, cuando yo pienso, pizza cuatro quesos, cuando yo pienso, voy a hacer la Catedral de Cuenca, la idea que yo tengo es un hijo, lo he parido yo, porque yo lo he pensado, yo lo he engendrado aquí dentro. Y por eso a las ideas les llamamos concepto, porque viene de concebido. He concebido un hijo, pero no físico, sino mental. Pues Dios tiene un hijo. Y este hijo que Dios tiene es su verbo, es decir, es su palabra, es decir, es la idea que Dios tiene de sí mismo. Tremendo, tremendo. Usted ha hecho la Catedral de Cuenca. No, el arquitecto que pensó la Catedral de Cuenca tenía la idea aquí dentro, pero si no plasmaba su idea, no hubiéramos visto nunca la Catedral de Cuenca. Eso es lo que ha hecho Dios al hacerse niño. Si Dios no hubiera plasmado la idea que tiene de sí mismo, que es su Hijo, que es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, nunca nos hubiéramos enterado. Pero Dios la ha plasmado. La idea de la pizza de cuatro quesos la ha hecho. Es eso. Ese es el amor de Dios. Plasmado, visto, para que lo podamos tocar, para que lo podamos palpar, para que podamos creer en el amor de Dios. ¿Para qué sirve una idea? Yo tengo aquí la idea de jamón, yo tengo aquí la idea de Catedral de Cuenca, yo tengo aquí la idea de pizza cuatro quesos, yo tengo aquí la idea de Juan María Sellas Vila. ¿Para qué sirven las ideas? Los conceptos, ¿para qué sirven? Pues sirven para que se manifieste aquello de que estamos hablando, aquello que es. Si viene un niño de Perú que nunca ha visto el jamón serrano y yo le enseño jamón serrano, ¿qué me va a decir el niño? ¿Esto qué es? ¿Y yo qué le voy a decir? Jamón. Le voy a decir una palabra, es decir, le voy a decir una idea, un concepto, ¿sí? ¿Para qué sirven las ideas? Las ideas y los conceptos, las palabras que tenemos aquí dentro, sirven para que se manifieste aquella cosa, para que conozcamos aquella cosa, para que aquella cosa se nos represente, se nos patentice. Jamón, esto es jamón. Cuando yo estaba en Perú me decían que en España había una cosa muy rica que se llamaba jamón. Esto es jamón. ¿Ven? Las palabras sirven para que se manifieste, se patentice, se revele aquella cosa. ¿Cómo hemos dicho que se llama este niño que nace en Belén, que se esconde en la Eucaristía? ¿Cómo hemos dicho que se llama? Verbo, palabra, idea de Dios. Entonces aquí viene la gran cuestión de hoy. ¿Para qué sirve? Diríamos, cuando decimos el Verbo de Dios.
En el principio existía el Verbo. ¿Para qué sirve? Diríamos, ¿qué ha hecho? Porque cuando se ha hecho niño en Belén y ha nacido, ya sabemos lo que ha hecho. Ha hecho milagros, ha curado enfermos, ha predicado la palabra, ha muerto en nosotros por la cruz, ha resucitado. Sí, muy bien, todo esto ya lo sabemos. Pero ¿qué hacía el Verbo de Dios en el seno de la Trinidad desde toda la eternidad? ¿Qué hacía Dios? O sea, ¿qué hacía el Hijo de Dios? ¿Qué hacía el Verbo de Dios? ¿Qué hacía la palabra de Dios desde todos los siglos? ¿Han pensado esto alguna vez? Antes de que el Hijo de Dios se hiciera hombre y se llamara Jesús de Nazaret, ¿qué hacía el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la palabra de Dios? ¿Qué hacía? Y la respuesta es lo que hacen todas las ideas, lo que hacen todos los conceptos, lo que hacen todas las palabras. Representan, manifiestan, revelan aquello que es. Les he dicho que era difícil, se está poniendo complicado. Pero es que esto es nuestra fe, esta es nuestra fe. Si no creemos en esto, nos hacemos testigos de Jehová. Porque es muy fácil ser testigo de Jehová. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En realidad solo hay un Dios. El Hijo, Jesús, es un profeta muy grande. No. Nuestra fe es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios, desde siempre son un solo Dios. Y la pregunta es, ¿y qué hacía el Hijo desde toda la eternidad? Ahora viene la respuesta. Dice San Juan, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Porque el Verbo no empezó a existir. El Verbo existía desde siempre junto al Padre. En el principio era el Verbo. Atención. Y el Verbo estaba junto a Dios. Hay algunas traducciones de la Biblia que dice y el Verbo estaba en Dios. Y hay algunas traducciones de la Biblia que dice y el Verbo estaba cabe Dios. Cabe es una palabra de castellano antiguo que significa junto a Dios. El latín dice apud Deum, es decir, junto a Dios. Esta semana se ha muerto el padre Manuel Iglesias. ¿Se han enterado? O esta semana o lo anterior. El padre Manuel Iglesias era un sacerdote, era un santo varón, era muy sabio y parecía que era un hombre sencillo. Fue profesor en la Gregoriana de Roma, un santo varón, un jesuita, ha muerto, ya mayor. Pues el padre Manuel Iglesias, en el Nuevo Testamento que tiene traducido a lengua castellana, dice que si tuviéramos que traducir literalmente lo que significa esa frase del prólogo de San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, dice que literalmente habría que traducir, y el Verbo estaba orientado hacia Dios. No simplemente que estaba junto, yo estoy junto a este ambón, o yo estoy junto a este pesebre, pero dice que el Evangelio dice el Verbo estaba orientado, mirando, enfocado, pendiente del Padre. En el principio era el Verbo, ya hemos dicho qué significa esto. Y el Verbo estaba junto a Dios, el Verbo estaba orientado hacia Dios, y el Verbo era Dios. O sea, se nos está diciendo, por un lado, que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, que es Jesús, que nace en Belén, es Dios. Pero a la vez se nos dice que es diferente del Padre, porque el Padre está ahí y el Hijo está orientado, junto, mirando, fijándose en el Padre. ¿Por qué es tan importante esto? De que entendamos que el Verbo de Dios, que es el Hijo, que es Jesús de Nazaret, que nace en Belén, toda su existencia es estar orientado hacia el Padre. ¿Por qué?
¿Por qué es tan importante? Porque si yo me encontrara una pizza de 4 quesos y yo no la hubiera visto nunca y dijera, ¿qué es eso? Y los que están a mi lado dijeran, yo nunca me enteraría de que eso es una pizza de 4 quesos, porque necesitaría que alguien pronunciara una palabra, que alguien revelara un verbo, una idea, un concepto. Eso es lo que hace el Hijo de Dios en el seno de la Trinidad junto al Padre. Nos revela quién es Dios. Y si Dios no hubiera pronunciado esa palabra hecha carne, que es el niño de Belén, no nos hubiéramos enterado jamás del amor de Dios. Jamás. ¿De qué me sirve que haya un arquitecto muy bueno que tenga en su mente la idea de la Catedral de Cuenca si luego esa idea yo no la veo plasmada? Si yo esa idea no la veo pronunciada. Ese es el amor de Dios que nace en Belén. Y eso es lo que el Padre Pío, todas las misas, al terminarlas, rezaba. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, mirando hacia Dios, hacia el Padre, y el Verbo era Dios. Este niño no es un superhéroe, este niño no es un Dios de segunda categoría, este niño no es el más santo de todos los santos, de todos los profetas, este niño es Dios. Y cada vez que yo voy a una iglesia y adoro la presencia eucarística del Sagrario, cada vez que yo estoy presente en una Santa Misa, se hace presente Dios, ese Verbo de Dios, que junto al Padre y el Espíritu Santo son una sola naturaleza divina, un solo Dios. Lo sé, que me he alargado y que han entendido muy poco. Y se lo advertí al principio, lo dijo San Agustín. Este tema es muy difícil de que lo entiendan y de que yo lo sepa explicar. Quedémonos con esto. Toda la existencia del Hijo de Dios, toda la existencia del Verbo de Dios, que llamamos la palabra de Dios, la palabra se hizo carne, toda su existencia consiste en estar orientado hacia el Padre. Quédense con esto. Nuestra vida cambiaría mucho, como fue la vida del Padre Pío, si nuestra vida de verdad estuviera orientada hacia el Padre. ¿Saben cuál es la última palabra que dice Jesús en la cruz? ¿Cuál es? Me ha tocado el gordo. No. Ay, Virgen María, apaga el microondas que lo dejé encendido. No. ¿Qué dice? Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. ¿Y saben cuál es la primera palabra que registran los evangelios que dijo Jesús? No, la primera palabra de todas las que Jesús dice en el Evangelio desde que existe como hombre. Con 12 años, ¿no sabíais que yo había de estar en las cosas de mi Padre? Pero nosotros estamos, que si la compra de Navidad, que si me ha llegado la subvención, que si no me han elegido de presidenta del grupo de vecinos, que si mi perfil de Facebook no tiene los likes que yo quiero que tenga. Perdemos tanto tiempo miserablemente, y la gran enseñanza de Navidad es: orienta tu corazón al Padre. Esa es la vida de Jesús, esa es la vida de los santos que han querido imitar a Jesús, esa es la vida del Padre Pío. Y nosotros no podemos ser devotos del Padre Pío si por lo menos esto no lo intentamos, o por lo menos esto no lo pedimos. Señor, ayúdame a vivir esto, ayúdame a vivir esto. Ya está, suficiente. Saboreen estas 3 frases. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, estaba orientado a Dios, y el Verbo era